Hola chicos, en este video vamos a entender cómo se puede trabajar con la herramienta de buscatrazos. Si se fijan, aquí yo tengo varios elementos que vamos a ir probando para ver cómo funciona cada una de las propiedades que tiene esta herramienta. Para visualizar esta ventana, vamos a ir a Ventana, Pathfinder o Buscatrazos, y aquí tenemos ya las propiedades que tiene esta función. ¿Ya? Vamos a ir probando una por una para ver cómo funciona y luego vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Vamos a seleccionar, aquí en este caso, las dos primeras figuras que aparecen, este cuadrado y esta elipse. Por arrastre, yo selecciono ambas y me voy a ir a la herramienta. Y si se fijan, aquí yo tengo la primera opción que es unir. Si yo hago un clic sobre esta función y tengo seleccionadas ambas figuras o más, podrían ser muchas más, yo puedo unir el trazo y el relleno de todos estos elementos. Entonces si hago clic aquí, si se fijan, se unen estos dos elementos y queda solamente como uno. ¿Ya? Quiero que se fijen también en el color que toma esta figura. ¿Qué pasa con el color? Si se fijan, el círculo que aparece arriba tiene el color cian, ¿cierto? Como relleno. Ya, aquí el que manda es el elemento que está sobre el otro. Entonces si yo selecciono unir, si se fijan, el elemento completo pasa a ser cian. ¿Ya? Aquí en el segundo caso voy a seleccionar las dos figuras y vamos a probar la siguiente opción, que es restar un elemento. ¿Ya? Si yo hago un clic, si se fijan, nuevamente el que está sobre la otra figura es el que manda y es en este caso el que se resta a la otra figura, ¿cierto? El color se mantiene del elemento que está abajo y la intersección que aparecía entre ambas es la que desaparece. ¿Ya? Esto es restar un elemento a otro. La tercera opción, que está aquí, es la intersección. Ya en este caso, si se fijan, hay dos elipses que se intersectan aquí al medio. ¿Ya? Si yo selecciono esto, si se fijan, ahora lo único que queda es la intersección. El resto desaparece. Y el color que se mantiene es el color del elemento que estaba arriba. ¿Ya? Esto es la intersección. En el cuarto caso, tengo aquí que yo puedo excluir la intersección. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Desaparece la intersección y deja el resto de los elementos, ¿cierto?, visibles. En este caso pasa lo mismo, el color que se mantiene es el color morado, ¿cierto?, de la elipse que está sobre la otra. Ya, ahí tenemos las primeras opciones de trazado. En el segundo caso aquí hay otras funciones que vamos a ir viendo una por una. Voy a seleccionar estos tres elementos y si se fijan aquí yo tengo la primera opción que es dividir. ¿Ya? Tengo aquí la opción dividir. Si yo la selecciono, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo no puedo notar ninguna diferencia, pero voy a desagrupar con comando Shift G. Y si se fijan, ¿qué es lo que pasó? Dividió todos los elementos que se intersectaban dentro de esta figura. ¿Ya? Todos quedan separados. En la segunda opción que aparece en este listado, aquí, que es Trim, ya que es cortar, yo voy a seleccionar y si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Hace una función muy parecida a la primera, pero en este caso deja solamente lo visible recortado. Ya, si se fijan, no lo recorta en tantas partes como la primera opción. ¿Ya? Y la tercera opción que está aquí, ¿cierto?, que es Merge, es la fusión. Ya, yo voy a seleccionar y queda muy parecida a la primera, si no es que es igual. Ya, voy a desagrupar y también puedo separar los elementos. Ya, la tercera parte, la cuarta opción que tengo aquí es cortar. ¿Qué es lo que hace esta función? Aquí es muy importante el elemento que está sobre los otros. Ya, en este caso yo tengo la elipse amarilla sobre los otros dos.
¿Y qué es lo que va a hacer? Va a dejar visible solamente las figuras que estén dentro de esta elipse, ¿ya? Fíjense, yo voy a seleccionar estos elementos, voy a seleccionar entonces crop, ¿y qué es lo que pasó? Adoptó la figura de la elipse amarilla que estaba sobre y solamente me está mostrando parte de la elipse, ¿cierto?, verde y parte de la elipse cian que aparecía al lado, ¿ya? La quinta opción que está aquí es solamente de línea. Entonces, si yo la selecciono, ¿qué es lo que va a hacer? Va a visualizar y va a dejar aquí visibles solamente las líneas del elemento, ¿ya? Voy a asignar que sean un poquito más gruesas. Ahí se pueden notar más. Y dejo solamente las líneas y el relleno lo elimino. Y la última opción que tengo aquí, ya la voy a seleccionar. Y si se fijan aquí yo tengo un minus back que es lo que hace es eliminar todos los elementos que intersectan a la primera figura y dejar solamente lo que no tiene nada de intersección. Aquí en este caso, ¿qué es lo que hace? Es dejar solamente la elipse amarilla. En el caso de que yo tuviese, por ejemplo, la elipse verde sobre las otras, con comando clic derecho, voy a decir que lleve la figura verde hacia adelante, selecciono todos y aplico esta función y si se fijan solamente dejó parte de la elipse verde. Ya. Ahora que ya entendimos un poco cómo funciona todas las propiedades del Pathfinder, vamos a abrir el archivo que yo les dejé que se llama busca trazos, ya que son estas figuras. En este caso, yo tengo aquí dentro de las capas, dos capas, una que se llama base, que están todos los elementos, y otra que se llama capa 02. En la capa 02 nosotros vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar esta figura solamente con buscatrazos. No es la idea que empiecen a dibujar con la pluma todo el contorno, ¿ya? Sí hay elementos que van a tener que dibujar con la pluma para ayudarse, pero la mayor parte de estos elementos son formas, ¿ya? ¿Cómo yo puedo ir viendo las formas? Lo primero que voy a hacer es quitar el relleno de la figura para cuando yo dibuje formas o figuras quede visible solamente el contorno y yo no pueda perder la visibilidad de los elementos que están abajo, ¿ya? Entonces voy a ir a la elipse, voy a hacer una elipse, que es la que tengo aquí, ya, para adoptar la misma forma que tiene la herramienta que está abajo. En este caso también tengo una elipse aquí abajo, ya, vamos a ir a la elipse nuevamente. Y para que se escale proporcionalmente, recuerden siempre presionar Shift, ¿ya? Y voy a dibujar la otra también. Ya, ahí tengo entonces las figuras principales de la primera herramienta, ¿ya? Me falta, en este caso, dibujar el cuerpo de esta herramienta. Y finalmente lo que yo voy a recortar en la parte superior de esta herramienta también. Ya. Ahí ya tengo todos los elementos que componen esta figura. Para utilizar bien el Pathfinder se tienen que fijar aquí que yo sobresalgo, ¿cierto? Los elementos se sobreponen uno con otro. ¿Por qué? Porque si no, no funciona la herramienta. En este caso yo quiero unir, por ejemplo, esta figura con el cuerpo y con la elipse que está abajo. Todos estos elementos tienen que estar unidos para yo poder después recortar, ¿cierto? Tanto la parte de arriba, ¿cierto? Y la elipse que está aquí abajo. Entonces voy a unir las figuras. Si se fijan, ya desaparecen las intersecciones que habían. Y yo lo puedo llevar atrás. Acuérdense que aquí lo que manda es lo que está sobre los otros elementos. Entonces, ahora selecciono las figuras que quiero recortar y la figura que va a estar atrás. Ya vamos a la segunda opción, que es restar elementos. Y si yo lo selecciono, y ahora en vez de trazado, aplico que el color negro sea el color de relleno. Si se fijan, ahora ya tengo, ¿cierto?, la herramienta lista. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente figura. Si se fijan, aquí yo tengo una elipse,
Ya, voy a volver al trazado de color y quitando el relleno. Tengo esta elipse, tengo aquí dos rectángulos. Ya tengo el rectángulo inferior que también va a sobrepasar, ¿cierto?, la elipse para que haya una intersección. Y tengo la elipse que corta, ¿cierto?, el elemento aquí arriba. Ya, lo primero que yo voy a hacer en este caso va a ser recortar este rectángulo a esta elipse que está aquí abajo. Entonces voy a la función de restar, ¿cierto? Y ya tengo recortada la primera parte. Y ahora lo único que me queda es unir el resto de las figuras y cambiar el color del trazo por el color de relleno. Ya tengo la segunda herramienta. La tercera herramienta que está aquí es un poquito más compleja. ¿Ya? Vamos a ir a la herramienta aquí de elipse. Si se fijan aquí abajo, yo ya tengo una elipse, ¿cierto? Voy a ubicarla bien. ¿Qué más tengo? Tengo otra elipse aquí. Entonces voy a ir ubicando, ¿cierto?, todas las figuras que están relacionadas con esta herramienta. Es como un tenedor. Y tengo un rectángulo aquí abajo. Voy a acercarme un poquito con la lupa. Tengo un rectángulo también aquí arriba. Y este rectángulo lo vamos a modificar con mi herramienta de selección directa. Voy a seleccionar solamente el punto de la esquina y voy a ubicar, ¿cierto?, este punto de manera que quede muy parecida a la figura a la que está abajo. ¿Ya? Y ahora nos queda dibujar entonces la parte de los huecos del tenedor. ¿Ya? Voy a la elipse también, selecciono la elipse de la parte inferior del hueco del tenedor. ¿Ya? Y deberíamos tener entonces ahora este rectángulo y esa elipse, los cuales nosotros vamos a duplicar hacia el lado para que todos sean iguales. ¿Ya? Ya tengo entonces, voy a ajustar un poquito más la elipse para que quede justo al tamaño del rectángulo. Ya, estamos listos. Entonces selecciono las primeras dos figuras y en este caso las voy a unir. ¿Ya? Recuerden que esto lo voy a restar después. Esta misma figura va a ser la que yo voy a restar. Y con Shift y Alt seleccionado, voy a duplicar el elemento hacia el lado. ¿Ya? Lo duplico hacia el lado y ya tengo los tres espacios que se van a restar después, ¿cierto?, al completo. Entonces, ahora yo quiero unir este elemento con el rectángulo, con la elipse, ¿cierto?, y con esta figura. Entonces selecciono todos, los uno, ya quedaron todos unidos. Y voy a pasar estos tres elementos, me voy a asegurar de que estén al frente para que puedan ser restados, ¿cierto?, a la figura completa. Entonces ahora selecciono todos, los resto y ya puedo pasar del color del trazado al color del relleno, ¿cierto? Y quedó la figura completamente lista. ¿Ya? Entonces, en base a la herramienta del buscatrazo, yo puedo hacer elementos como este. También les dejé dentro de su carpeta de materiales, hay otro ejercicio más de unos lentes. Espero que ustedes puedan practicar con eso y así vamos viendo las figuras entretenidas que se pueden hacer con esta herramienta.